junto con la iglesia aquí exaltando al Rey de Reyes, y llevo con todo gusto vuestros saludos, así como también traigo cariñosamente los saludos de nuestra iglesia en Pontevedra, y también incluso me voy a permitir aprovechar este momento para daros las gracias también por cómo esta iglesia está colaborando con nuestra iglesia en un campamento que hacemos en el verano, un campamento de jóvenes que la iglesia de Pontevedra organiza, y que hacemos en otra iglesia, en la zona de la iglesia de Seiso, allí donde yo crecí. Y hay un grupo de esta iglesia que viene para colaborar en este campamento, y realmente son de muchísima bendición, y estamos muy agradecidos también por esta colaboración, ¿verdad? Los kilómetros no impiden esta comunión, y honramos a Cristo porque Él es el que realmente la produce. Esta mañana me gustaría considerar con vosotros un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, así que voy a invitaros a abrir nuestras Biblias allí, en el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 2, y vamos a estar estudiando juntos los primeros 12 versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y antes de leer el pasaje, vamos a tener una breve oración. Padre nuestro, enséñanos lo que aún no sabemos, danos lo que aún no tenemos, y haznos lo que aún no somos, por la verdad de tu palabra y el poder de tu Espíritu, y para tu gloria. Y esto, Señor, oramos en el nombre del león de la tribu de Judá, en el nombre del Cordero inmolado, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mateo capítulo 2 dice así, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. El Día de Reyes, con su cabalgata, marca el final de las fiestas navideñas. Es una de las tradiciones más arraigadas, de hecho, en nuestro
país, esa cabalgata de Reyes, y la última a la que asistí en mi ciudad con mi familia. Y digo la última no solo porque fue la última en el pasado, sino porque creo que será la última en el futuro. Esta última cabalgata realmente me decepcionó. Tomamos una decisión que no fue la mejor decisión, porque con mi familia nos pusimos al final del recorrido. Y claro, ¿qué pasa al final del recorrido? Que ya no había caramelos. Y de hecho, después de varias carrozas que pasaban representando cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la cabalgata de los Reyes Magos, allí había personas disfrazadas de yo no sé qué, dibujos animados y luego música que parecía aquello más una cabalgata de carnaval que de los Reyes Magos. Después de todo eso, uno de esos 3 Reyes Magos, el que todos sabemos sin tener que decir nada, solo con verlo sabemos que sería ese Baltasar, venía haciendo el gesto de no hay más, ya no hay más caramelos, esto se acabó. Y lo cierto es que ese gesto, junto con todo lo que había observado, me llenó de tristeza al ver una celebración tan superficial y distorsionada. Esta realidad que aún hace un par de días, paseando con Juan Pablo y María Ángeles, veía en una de las casas aquí en Linares, donde había esta especie de bandera que ponía aquí somos de los Reyes Magos. Y que igual si pudiéramos preguntarle a aquellos magos que se acercaron hasta Jerusalén, ellos nos dirían, no, aquí somos de Cristo. Este es el contraste tan sorprendente y desafiante de lo que el relato bíblico nos cuenta con respecto a lo que vemos a nuestro alrededor. Algo que vemos a nuestro alrededor y que puede calar, puede distraernos, puede apartarnos de lo que aquella escena real, porque no fue un mito, ni un cuento para niños, ni siquiera fue parte de la Navidad, lo que este relato nos enseña. Y con la convicción, hermanos, de que es la palabra de Dios, la palabra fiable de Dios, la palabra inerrante e infalible del único Dios verdadero. Con esa convicción me gustaría que viéramos la verdad de este relato en esta mañana. Esta visita de unos magos, unos gentiles, hablando aquí en el contexto no solo de Judea, sino del autor de este evangelio, Mateo, un judío transformado por el conocimiento, la comprensión de quién es Cristo, pero un judío a la postre escribiendo a judíos para recordarles que aquel niño que había nacido y aquel que luego se hizo hombre y fue predicando el evangelio de Dios por toda Judea hasta que llegó al punto final de su ministerio, en el que con la autoridad del rey que es, envió a sus discípulos a ir por todas las naciones para predicar ese evangelio. Este Mateo está aquí contando como aún al comienzo de la vida del Mesías en la tierra, cuando su pueblo ni siquiera se ha enterado de que está ahí. Unos gentiles prácticamente desconocidos, porque eso es lo que son, llegan hasta una aldea prácticamente desapercibida, pero claramente señalada. Y eso es lo que Mateo quiere mostrar aquí a la luz del contexto, porque Mateo está hablando aquí de la primera visita de gentiles al rey legítimo y divino, y eso en contraste con un usurpador infame que estaba denominándose a sí mismo rey de los judíos. Eso es lo que encontramos aquí, y por eso Mateo ha comenzado su evangelio apuntando a que este era el Mesías prometido, como prueba su genealogía en los primeros 17 versículos del evangelio, para luego mostrar que es el Mesías verdadero, como prueba su nacimiento en los versículos del 18 al 25 del primer capítulo, para luego, por medio del pasaje que vamos a considerar precisamente, resaltar que este es el Mesías esperado,
Aunque los que le adoren vienen de muy lejos, es el Mesías esperado. Y es el Mesías señalado, como luego también Mateo va a mostrar al final del capítulo 2, cuando tiene que huir porque es perseguido. Es un relato más de la verdad acerca del Rey de Reyes. El niño en la casa, en la aldea de Belén, es el Rey de Reyes. Es Dios hecho hombre. Y por eso el punto clave de este pasaje, de esta narrativa, es que este es el niño que ha nacido, que es el Rey prometido, el Rey esperado, el Rey verdadero, y que como Rey merece una única respuesta. Este relato nos va a confrontar con la realidad de quién es Jesús y nos va a conducir a la única respuesta posible ante este Jesús, el Rey legítimo. ¿Y esto para qué? Para que tú y yo, en este primer domingo del año, no nos distraigamos con lo que está a nuestro alrededor y sigamos centrados en el Rey de Reyes. Porque este relato es una prueba esencial de su posición, de cuál es aquí su autoridad, cuál es aquí su naturaleza y por lo tanto qué es lo que requiere de nosotros. Y es una prueba esencial que vamos a ver en tres partes. Este relato tiene tres escenas. Hay primero una aparición, estos magos que llegan a Jerusalén. Hay luego una reacción, la reacción de Jerusalén ante la aparición de estos magos. Y luego veremos la adoración de estos magos a aquel niño que está en Belén, que ha nacido en Belén. Tres escenas que tienen algo en común, son inesperadas. La aparición es inesperada para aquellos que están en Jerusalén. La reacción va a ser inesperada para aquellos que leemos el relato y sabemos quién es el niño. Y la adoración va a ser también inesperada por quiénes son los que vienen a adorar al Mesías. Y esto en un contraste tremendo entre esta adoración que este niño merece, el contraste con el desprecio que este niño está recibiendo y que va a recibir también como adulto. Así que fíjate, en la primera escena, en los versículos 1 y 2 tenemos esta aparición inesperada. El texto dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, y Mateo apenas da ningún detalle acerca del nacimiento. El capítulo 1 termina diciendo que María tuvo al niño y le puso por nombre Jesús, y que luego, después de nacer Jesús, este es el siguiente relato. Esto es Mateo aquí, guiado por el Espíritu Santo, con su propósito de enfatizar que este es el Rey. Y entonces dice que en esos tiempos del rey Herodes, luego veremos un poco más acerca de Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Y aquí es donde lo que el texto dice sorprende con respecto a lo que la tradición dice. La tradición extrabíblica, que nos da mucha más información acerca de estos magos de lo que el texto realmente dice. Porque esto es lo que no sabemos. No sabemos cuántos eran. El texto no lo dice. Hay siempre esta conjetura de que, bueno, si había 3 regalos, pues había 3 magos, pero realmente es poco más que una conjetura y no sabemos cuántos eran. Posiblemente porque tampoco importa cuántos eran. Y tampoco eran reyes. Esto otra vez es una cuestión, ¿verdad?, en la que fácilmente podemos caer porque son los Reyes Magos y al final se habla más del Día de Reyes que el Día de los Magos, y tampoco es importante.
porque la cuestión no es los magos, la cuestión es a quién visitan los magos, pero no eran reyes, aunque obviamente por cómo se presentan, de dónde vienen y los regalos que ofrecen, eran personas importantes. Y desde luego tampoco sabemos cómo se llamaban. No hay ningún nombre ahí, ¿verdad? ¿Has leído el texto conmigo? Porque no es lo importante. No es lo importante cuántos son, ni cómo se llaman. El texto nos va a mostrar que lo importante es lo que hicieron. Lo importante es que llegan a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, porque han visto su estrella en el oriente y porque vienen a adorarle. Este es el punto, es algo que obviamente va a sorprender a esta nación de Israel, a esta ciudad de Jerusalén. Pero no sabemos estas cosas, por lo tanto no es el punto, no es donde tenemos que poner nuestra atención. ¿En qué tenemos que poner nuestra atención? En lo que sí sabemos, aunque sabemos muy poco. Pero ¿qué es lo que el texto nos dice? Nos dice que eran magos, y esta palabra magos, seguramente una mejor traducción sería sabios. Magos a nosotros nos puede confundir con magia, pero no eran magos de hacer magia, eran sabios, eran expertos y entendidos en cuestiones profundas. Y no se nos dice más que el hecho de que venían del oriente. Hay una conexión interesante aquí de estos magos que vienen de oriente con aquellos que en los tiempos de Daniel eran descritos de la misma manera, con el mismo término, esos sabios de Babilonia, que obviamente estaban al oriente de Judea, de Jerusalén, pero es poco más que una buena conexión, quizás una explicación consistente con el hecho de que estos sabios, estos magos que llegan a Jerusalén, saben acerca del Mesías, saben que ha nacido el rey de los judíos, saben que ha nacido según una promesa que tenían. ¿Por qué este rey? ¿Por qué en este momento y no otro? Y obviamente hay algo aquí que juega un papel fundamental, que es la estrella que vieron en el oriente. Ahora, por el concepto de magos, es posible pensar que también, entre otras cosas, eran expertos en astronomía, que no astrología. Son cosas diferentes. Pero lo que ellos dicen y lo que el relato nos muestra en cuanto a esta estrella es que es algo sobrenatural. Una explicación natural aquí, como el que fuera un cometa o una estrella fugaz o incluso una estrella que se acaba de formar o que se describe como una supernova, eso no tiene ningún peso en este pasaje. Eso son conjeturas que se hacen otra vez saliendo de lo que el texto dice. Porque el texto nos dice que la estrella les guió desde el oriente, y luego en el versículo 9 nos dice que la estrella les guió desde Jerusalén hasta Belén y se paró donde estaba la casa, donde estaba el niño. Y si tú lees un texto que sabes que es el texto del Dios verdadero, el Dios que sostiene todas las cosas, porque es el Dios que creó y dirige todas las cosas, el Dios que no está limitado por nada ni por nadie, no vas a tener problema en entender que Dios puede tomar una de sus estrellas y moverla para dirigir a aquellos a los que quiere dirigir, a dónde los quiere llevar. Esto es lo que estamos viendo en el texto, que nos lleva a pensar en lo obvio del texto, aquello que no podemos ignorar, aquello que si leemos con atención vemos que es lo impactante. Y lo impactante es que estos hombres, fueran quienes fueran los que fueran en número, con una revelación que no era completa, pero sí correcta, viajaron más de 1000 kilómetros, porque esa es una estimación lógica y coherente, más de 1000 kilómetros en busca del rey que había nacido.
y aparecieron en la ciudad, posiblemente la ciudad donde a la luz de aquella nación de Israel uno esperaría que naciera un rey. Aparecieron en esa ciudad para buscar al que nadie estaba buscando. Aparecieron desde 1000 kilómetros para buscar al que nadie estaba buscando y que estaba a apenas 10 kilómetros de distancia, según habían anunciado los profetas. Lo vamos a ver en un momento. Y esto es importante. Uno puede preguntarse por qué la estrella no les guió directamente hasta Belén. Bueno, es obvio que Dios, en su plan soberano, quería que estos magos llegaran primero a Jerusalén. ¿Pero para qué? Para mostrarnos eso, que el rey de los judíos ha nacido allí donde los profetas habían señalado y nadie ha ido a buscarle. Claro, tenemos el privilegio de la revelación completa de la palabra de Dios y podemos leer en Lucas y sabemos que los ángeles lo anunciaron también a pastores que fueron, pero eso fue la noche que Jesús nació. Y esto fue después, posiblemente cerca de 2 años después, según luego también Herodes indagó de los magos. Por eso, lo que no podemos olvidar al considerar este relato, sin hincharlo, sin añadir al texto lo que no está en el texto, pero teniendo cuidado de no malentender lo que aquí estamos viendo, es que el punto de este pasaje es que unos sabios hacen un viaje significativo para buscar a una persona significativa porque han recibido una revelación significativa. Y aquí es donde hay otro detalle que quiero que notes. Al final del versículo 1 dice que estos magos llegaron a Jerusalén diciendo, y luego versículo 2, la pregunta, este diciendo nos está apuntando que estaban preguntando continuamente. Mateo nos está dibujando aquí la escena para que entendamos, para que veamos con nuestra mente a los magos caminando por las calles de Jerusalén y preguntando a todos los que encontraban, oye, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y no solo eso, el propósito de su viaje, el propósito de viajar meses, porque este viaje tendría que llevarle meses, en los tiempos que ocurre esta escena, con los medios de viaje que tenían, meses, habían estado meses viajando, y llegan al lugar que según el conocimiento que ellos tenían de las profecías acerca de este rey, el lugar que tendría que estar un rey, esa ciudad, y allí nadie sabe nada. Eso es lo que nos va a mostrar la segunda escena, porque a esta aparición inesperada de aquellos de Oriente en Jerusalén les sigue una reacción inesperada. Porque los que recibieron la promesa directamente, los que habían recibido las profecías claras acerca del Mesías, habían ignorado la profecía. Estaban ignorando la promesa. Y bien dijo Martín Lutero al hablar de este pasaje que fue realmente una gran vergüenza para toda la tierra y la nación de Israel que Cristo naciera entre ellos y que se enteraran primero por extranjeros y desconocidos que venían de un país lejano. ¿Puedes ver esto? Esto es lo que Mateo está enfatizando aquí. Y mira la reacción inesperada ante la aparición también inesperada. La reacción primero de este rey, Herodes, del que Mateo nos habla en tiempo del rey Herodes, en el versículo 1, y que luego, cuando lo oye, el versículo 3, se turba, dice el texto, ¿verdad? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que Herodes aún no había visto a los magos. Él oyó de que había unos magos que estaban preguntando por el rey de los judíos.
lo segundo es este que se turbó. Es una palabra, un término que significa que se echó a temblar. Ahora, ¿qué sabemos de este rey Herodes? Mateo no nos dice aquí, pero sí que sabemos por fuentes fidedignas y también por lo que se nos dice más adelante acerca de él y de sus sucesores. Este no era un rey legítimo en Judea. Él no era judío, él era idumeo. Él ascendía o él descendía de un pueblo que no era el pueblo de Israel. Además, según la historia nos muestra, este rey fue designado por Roma. Roma le puso ahí como rey. Y lo hizo porque este hombre era muy hábil y por medio de sus artimañas consiguió que le pusieran a él y no a otro. Según el conocido historiador Flavio Josefo, este rey Herodes era astuto, capaz y cruel. Astuto por las amistades clave que había adquirido en Roma, él había estado en Roma. Capaz porque fue muy conocido por la cantidad de importantes edificios que construyó allí en Jerusalén y en los alrededores. Los judíos estaban contentos con él porque les había hecho varias cosas y sobre todo les estaba restaurando el templo. Y no es el momento ahora, y no quiero distraeros, pero realmente hizo cosas asombrosas en aquel templo. Pero este hombre era también cruel. Algunos datos que muestran su crueldad es que por miedo a perder su trono, fue capaz de asesinar a una de sus esposas y a 2 de sus hijos, entre otros familiares. Este es el Herodes que se echa a temblar. Y esto nos ayuda a entender, porque obviamente para Herodes que alguien extranjero llegue haciendo esa pregunta es una amenaza. ¿Cómo que el rey de los judíos? El rey de los judíos que ha nacido. ¿Cómo que el rey de los judíos que ha nacido? Ha nacido un rey y yo no me he enterado. Esto nos ayuda también a entender cómo él es el que va a indagar, a investigar. Pero antes de ver esto, aquí está la reacción inesperada. Sin duda la reacción inesperada al final del versículo 3 es que toda Jerusalén se turbó con él. Con muy pocas palabras, Mateo nos ayuda a entender cuál es la sensación en aquella ciudad en aquel momento. Que está muy lejos de ser una reacción de gozo y reverencia. Nadie allí sale corriendo a buscar información de dónde ha nacido para luego salir corriendo a ir allí donde ha nacido para adorar, para conocer al rey prometido por los profetas desde el Antiguo. Como Juan explica al comienzo de su evangelio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ese suyos ahí hablan particularmente de su pueblo, Israel, aquellos que habían recibido directamente las promesas. No se echaron a andar hacia Belén, se echaron a temblar. Lo mismo que Herodes, con una pequeña diferencia. Ellos se echaron a temblar no por la amenaza de un nuevo rey, sino por la posible reacción de Herodes. Y estaba en cierto sentido justificada, porque si sigues leyendo el relato ahí en Mateo capítulo 2, este Herodes va a matar a todos los niños de Belén de 2 años para abajo, porque piensa que esa es su manera de asegurarse de que acaba con la amenaza. Este que había matado a su esposa, a 2 de sus hijos, no le iba a temblar la mano para matar a niños, pero no deja de ser una barbaridad. Esto es tremendo, porque Jerusalén no está gozándose de que por fin la promesa se ha cumplido, no, están con miedo a ver lo que Herodes hace.
Y lo que Herodes hace en el versículo 4 es investigar. Obviamente él quiere enterarse qué está pasando aquí. Versículo 4 dice: reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Básicamente esto es que si tú sabes a quién le puedes pedir la información que necesitas y sabes que nadie mejor que esa persona te lo va a dar, esto es lo que hizo Herodes. Porque estos principales sacerdotes y escribas del pueblo eran los que conocían la ley mejor que nadie. Aunque parece que no, porque el texto apunta a que tuvieron que ir y consultarlo y revisarlo. El caso es que esto es lo que sucede. Herodes investiga antes de encontrarse con los magos, trata de averiguar dónde ha nacido este rey. No trata de averiguar si ha nacido. Él cree lo que está pasando ahí, lo que estos magos están diciendo, y entonces otros sabios, los sabios de Jerusalén, le dicen a Herodes lo que la profecía dice, pero no hacen más que eso. Versículo 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y este es el profeta Miqueas, y Miqueas escribe esto más de 700 años antes de que ocurra, y dicen los expertos, los sabios de Jerusalén: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. O sea, esto es más información que lo que los magos están diciendo. Los magos hablan de un rey que ha nacido, pero los sabios de Israel hablan en cuanto a una promesa específica, una aldea que en aquel tiempo era insignificante, pero que ya no lo iba a ser más, porque el Rey de Reyes había nacido allí. Pero luego también estos detalles: entre los príncipes de Judá saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque esto suena prácticamente palabra por palabra a lo que también Dios había dicho acerca de su siervo, el rey David. Porque este es el hijo de David, de la tribu de Judá. Este es el rey legítimo. Y Herodes escucha eso. Los sabios le están apuntando a que este es el rey legítimo, el que acaba de nacer, y no el que está sentado ahí, porque es el que Dios ha dicho que pastorearía a su pueblo y sería siempre príncipe sobre Israel. Por eso, piensa en la ironía de esta escena. Piensa en unos sabios que habían viajado 1000 kilómetros con la poca revelación que tenían. Y por otro lado, estos otros sabios en Jerusalén que no iban a viajar ni 10 kilómetros con la gran revelación que tenían. Sabían el lugar exacto donde nacería el rey legítimo, pero estaban más preocupados por agradar y no molestar al rey ilegítimo. Y Mateo sigue adelante con el texto y nos muestra la conclusión de esta investigación. Y la conclusión de esta investigación, versículos 7 y 8, es que nadie se mueve de Jerusalén. Nadie de Jerusalén sale de Jerusalén. Y esto es así principalmente porque Herodes informa a los magos en secreto. Fíjate el versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Ahora Herodes sí que se encuentra con estos magos. Les llama, pero en privado. Herodes no quiere que
las gentes de Jerusalén sepan dónde ha nacido el rey. Y además este dato de cerciorarse del tiempo en que había aparecido la estrella nos ayuda luego a entender esta maniobra macabra de Herodes de decidir matar a todos los niños de Belén, de esa región, de 2 años para abajo. Porque esas eran las fechas, esos eran los datos. No podía haber pasado más de 2 años del nacimiento de este niño que resulta que era el rey de los judíos. Y claro, nadie se mueve. Y Herodes les dice, versículo 8, les envía a Belén, y les dice: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Es evidente que Herodes está mintiendo, por lo que luego el texto nos va a mostrar. En el versículo 12, Dios les va a avisar a los reyes que no vuelvan, a los magos, que no vuelvan a junto el rey Herodes, y luego a continuación el ángel va a avisar a José para que salgan de allí, y luego a continuación Herodes se va a enfadar al saber que los magos no han vuelto, se siente engañado, aunque él es el engañador, y eso es siempre la paradoja de los engañadores, ¿verdad? Que luego se ofenden porque se sienten engañados. Pero eso es lo que sucede, ¿verdad? Y luego es cuando toma esa decisión, versículo 16, al verse burlado por los magos, se enfurece en gran manera y manda matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Su intención es acabar con esa amenaza a su trono, y esto nos dirige a la tercera y última escena. Hemos visto esa aparición inesperada. Nadie estaba esperando a esos magos, nadie estaba esperando al Mesías. Y entonces esa reacción inesperada, el pueblo del Mesías sabe perfectamente dónde está el Mesías, los líderes lo saben, pero nadie se mueve de Jerusalén. Solo Herodes envía a los magos porque es su estrategia para acabar con el niño. Pero Mateo sigue con el relato para mostrarnos aquí la última etapa de este gran viaje, ¿verdad? Que ha tenido esa parada a apenas 10 kilómetros de distancia, para mostrarnos aquí el autor que los suyos no le recibieron, pero para mostrarnos también que Dios sigue guiando todas las cosas, y particularmente lo vemos en los versículos 9 y 10 con lo que sucede a continuación. Dice el texto: habiendo oído al rey, los magos se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Dios les sigue guiando, este es el punto, por medio de su revelación, la revelación suficiente. Les sigue guiando porque saben ahora también dónde es el pueblo, pero Dios les va a señalar la casa. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Sobrenaturalmente por medio de la estrella. Pero hay algo muy llamativo, y es el versículo 10. ¿Por qué la estrella les llenó de gozo, y de tanto gozo? Fíjate aquí el énfasis: se regocijaron sobremanera con gran alegría. ¿Por qué? Bueno, porque Jerusalén les había llenado de dudas. Otra vez, piensa en lo que acaba de pasar. Estos magos que llegan de Oriente preguntando por el rey que ha nacido, y a todos los que le preguntan allí nadie sabe nada. Y nadie hace nada. Y Herodes solo se lo dice a ellos. Claro que se llenaron de gozo, porque aparentemente su viaje no había tenido fruto cuando llegan a Jerusalén.
pero Dios está guiando todas las cosas y le señala el lugar exacto donde está el rey legítimo. Y entonces, versículo 11, entran en la casa, no en el establo, no hay pesebre, no hay pastores, ¿verdad? Otra vez, y que me disculpen los amantes de los belenes, pero los magos no tienen lugar en el Belén. No les pongas ahí porque no estaban ahí. No sabemos qué casa, pero José y María ya estaban en una casa. Y entonces lo que sucede aquí, tercera escena, es esta adoración inesperada. Porque nosotros ya en este punto sabemos la intención de los magos, ¿verdad? Pero piensa en esta escena ahora desde el punto de vista de José y María. Piensa a quienes le entran en casa, quienes llaman a la puerta. Estos hombres, fueran quienes fueran, y cuantos fueran, y con todo lo que traían, entran, ven al niño con su madre, y postrándose, le adoraron. Qué tremendo contraste, ¿verdad? En Jerusalén, salimos de Jerusalén donde hay temor y miedo, donde la gente está temblando, y llegamos a Belén, a esta casa donde la gente está adorando, donde hay reverencia. Y sí, María está en la casa, pero ella no es el objeto de la visita. No se nos dice nada acerca de José, pero es obvio que José está ahí, porque José esa misma noche recibe el aviso del ángel para que salgan de ahí. Pero tampoco José y María son lo importante. El niño que había nacido es el que recibe la adoración. Y fíjate qué adoración. Se postraron estos hombres adultos, extranjeros, muy probablemente importantes, de una alta posición allí de donde venían, se postraron ante un niño. ¿Por qué? Porque estaban enfatizando la posición de ese niño. El que había nacido era rey, era el rey. No solo se postraron, sino que le adoraron. Y esto apunta a que, de alguna manera, con la poca revelación que tenían, habían entendido la naturaleza del que había nacido. Porque otra vez, en este contexto tan judío en el que Mateo escribe, las personas solo adoraban a Dios y no adoraban a hombres, y eran muy cuidadosos con esto. Pero esto es lo que marca el comienzo y el final del Evangelio de Mateo. Cuando llegan los magos a la casa y ven al niño, le adoran. Cuando llegan los discípulos a ese monte de Galilea donde Jesús está después de haber resucitado, le ven y ¿qué hacen? Le adoran. Porque Él es el Dios hecho hombre. Él no solo es un niño, Él no solo es un rey, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y esto también lo muestran presentando obsequios. Y otra vez, ríos de tinta se han usado para hablar de los obsequios, de los regalos. Pero, ¿qué nos dice el texto? El texto solo nos dice que era oro, incienso y miel. Solo nos dice eso. ¿Cuál es la mejor especulación que podríamos hacer? Con mucho cuidado, porque no somos llamados a hacer especulaciones, pero ¿qué es lo que entendemos en el contexto? Que a esta familia no le vendría mal tener esos recursos cuando esa misma noche tenían que salir corriendo de donde estaban. Pero otra vez, no nos equivoquemos, hay obsequios, porque todo esto es parte de esta escena de adoración, de reconocimiento de quién es el que está ahí ante ellos. Y creo que hay una manera en que podamos entender mejor lo que allí sucede al leer algo que escribió un pastor británico del siglo pasado, que se llamaba J.C. Ryle. Fíjate lo que dijo, y cito: la actitud de los sabios es un ejemplo sorprendente de fe. Creyeron en Cristo sin haberlo visto nunca.
Pero eso no fue todo. Creyeron en él cuando los escribas y los fariseos no creían. Pero eso tampoco fue todo. Creyeron en él cuando lo vieron como un pequeño niño en el regazo de María y lo adoraron como a un rey. Ese fue el punto culminante de su fe. No vieron milagros que los convencieran. No escucharon enseñanzas que los persuadieran. No contemplaron señales de divinidad y grandeza que los impresionaran. No vieron nada más que un niño recién nacido, indefenso y débil, que necesitaba los cuidados de una madre como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, cuando vieron a ese niño, creyeron que veían al divino Salvador del mundo. Se postraron y lo adoraron. Este es el relato, querida iglesia. Esto es lo que allí pasó realmente. El relato sorprendente de unos grandes, estos magos de Oriente, que se presentaron ante un grande, así es como era conocido este Herodes el Grande, y se postraron ante un pequeño, que en realidad era el más grande. Es un relato que nos desafía. Por eso quisiera terminar nuestra meditación, este pasaje, considerando de manera muy breve 3 reflexiones que surgen de este pasaje y que deberíamos hacer al comienzo de este año. 3 reflexiones para no dejarnos llevar por distorsiones ni tradiciones. Primero, piensa en la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es la manera que Él tiene de controlar absolutamente todas las cosas para que suceda absolutamente todo lo que Él ha determinado que suceda. Eso es la providencia de Dios. Y este relato nos muestra eso. Nos muestra el control soberano de Dios en la historia y sobre los elementos, sobre su creación, para recordarnos que Dios tiene su plan determinado, que no va a ser detenido ni estorbado por nadie. Versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Piensa cómo la providencia de Dios nos llena a nosotros de confianza. Piensa, si aquellos magos hicieron un viaje tan grande con solo un poco de la revelación divina, ¿cuánto más no vamos a hacer nosotros que tenemos toda su revelación completa? Y por eso la segunda reflexión, que parte de este pasaje es pensar en la palabra de Dios. Piensa no solo en la providencia de Dios, sino que piensa en la palabra de Dios. Si aquellos sabios son un gran ejemplo de confianza en Dios, los sabios de Jerusalén son un triste ejemplo de ignorancia de la palabra de Dios. No de que no conocían, no de que no sabían, porque sí sabían, pero la cuestión es qué hicieron con lo que sabían. Qué tragedia es tener la revelación de Dios e ignorar la revelación de Dios. Es un triste despropósito que conozcamos los relatos y los versículos y que luego vivamos en ignorancia y desobediencia. Escucha esto. Nuestras vidas están marcadas por lo que hacemos con lo que sabemos. Y este relato nos lo muestra. Recuerda ese relato de unos que hicieron mucho con poco, para que los que tenemos todo no cometamos la arrogancia de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Lo que hacemos con lo que sabemos es lo que nos distingue, porque podemos decir que somos esto y que somos lo otro,
que somos evangélicos, que somos de tercera, de quinta generación, que llevamos en la iglesia toda la vida, podemos decir eso, y podemos decir que sabemos, y podemos citar versículos, pero la manera en que vivimos los versículos es lo que nos distingue. Si vivimos postrados ante aquel que las Escrituras señalan como el Rey, o si al final nosotros somos el Rey de nuestras vidas. No es cuánto sabes, por mucho que conozcas las Escrituras. Estás en tinieblas si no estás viviendo según las Escrituras. Y por último, piensa en la providencia de Dios, piensa en la palabra de Dios, por supuesto piensa en la preeminencia de Cristo. Piensa en la preeminencia de Cristo. Porque la adoración sincera e informada es la única respuesta posible ante la persona y el poder de Cristo. La adoración sincera, pero la sinceridad no es suficiente, e informada de saber cómo adoramos verdaderamente a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, según su palabra nos indica cómo le adoramos. Aunque saberlo tampoco es suficiente, es una adoración sincera e informada. Dios busca adoradores. Y Dios le ha dado la gloria a su Hijo para que Él reciba también toda la adoración, como hemos leído al principio de la reunión en Apocalipsis 4 y 5. Eso es lo que va a suceder al final de la historia, esa historia que no tiene final, que es la adoración postrados ante el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado. Así que nuestras vidas dependen del lugar que el Mesías ocupa en nuestro corazón. Si Cristo es preeminente en tu vida o no. Y a veces lo terrible de ver la iglesia evangélica en general en nuestro país y en otros países, a veces la iglesia evangélica es una iglesia distraída. Es como alguien al final del siglo XIX dijo que el peligro sería una iglesia cristiana sin Cristo. Y eso parece que es lo que estamos viviendo, centrados en 1000 cosas, en hacer 1000 actividades, en poner el enfoque en preparar y diseñar miles de programas, en poner el acento y gastar los recursos en cualquier cosa menos en estar viviendo de esta manera postrados ante Cristo y obedeciendo su palabra. Cualquier cosa que sea menos que adorarle es algo indigno de su persona y de su obra. Porque nosotros no tenemos que conformarnos con el niño en la casa de Belén. Ya conocemos al hombre en la cruz del Calvario, y al hombre que sale de la tumba, y al Dios hombre que está ante el trono, recibiendo toda la gloria, dirigiendo toda la historia. Y adorarle es reconocer su identidad exacta. Esto es lo que está pasando aquí en este pasaje. Adorarle es reconocer su identidad exacta. También, escucha, es reconocer su autoridad exclusiva. Él es rey y no hay otro rey. Él es el centro y no hay otro centro. Él es el Señor y no hay otro Señor. Así que no te equivoques en cuanto a Jesús. Él es el único Salvador de los pecadores. Y si no has creído en Cristo, tú eres un pecador. Todos somos pecadores. Y la única diferencia entre unos pecadores y otros es los pecadores que no se han arrepentido y los que se han arrepentido. Los pecadores no perdonados y los que han sido perdonados en Cristo. Los pecadores que viven para sí mismos y aquellos que adoran a Cristo. Cree en Él. El que estaba indefenso en los brazos de su madre en Belén, iba luego a estar indefenso en los brazos de una cruz,
aunque en todo el tiempo, en el pesebre y en la casa y en la cruz y en el trono, dirigiendo todas las cosas. No le ignores ni le desprecies. Y si has creído en Él, Él es el Rey de Reyes. Tú y yo somos siervos. Y lo que Él espera es que le adoremos. Adórale. Adórale. Piensa en su providencia, en su palabra, en su preeminencia y vive reconociendo su identidad, su autoridad, para su gloria, obedeciendo su mandato y hasta que Él regrese. Vamos a orar. Señor, perdónanos por cómo a veces tomamos relatos asombrosos y profundos de tu palabra y los trivializamos, o dejamos que tradiciones a nuestro alrededor nos distraigan y nos lleven a caer en esa distorsión. Es triste, pero es lógico que los incrédulos no se postren ante ti, te adoren, pero es trágico que aquellos que por tu gracia tenemos tu revelación completa, a veces vivamos de una adoración tan pobre. Y ahora es el momento, Señor, que conociendo mejor tu revelación, necesitamos que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros según nuestra particular necesidad. Pero, Señor, te pedimos, si hay entre nosotros alguna persona que conociendo la historia y las historias acerca de Jesús, pero conociéndolas distorsionadas, que ahora por medio, Señor, de tu verdad puedan entender y no solo entender, y que tú, Señor, manifiestes tu poder salvando entre nosotros, y que tú, Señor, también manifiestes tu poder haciendo esta iglesia una iglesia centrada en Cristo, y que podamos decir: aquí somos de Cristo y nada más y nadie más. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria y en el nombre de Cristo. Amén.